Segunda de Pedro capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro capítulo 2. Antes de darle lectura, ¿sabías tú que ante los ojos de Dios sería mejor que tú no estuvieras aquí ahorita? Algunos. ¿Salud? Pedro te dice que te sería mejor no haber conocido la Biblia, que te podría ser mejor no haber conocido la iglesia, la palabra, que haberla conocido y haberla ignorado, que haberla conocido y haberle dado la vuelta. Eso es lo que vamos a ver en Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo de Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, anden en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su propia injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son los fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ciertamente. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2 es una advertencia fuerte, directa y seria contra los falsos maestros que suelen haber en las iglesias. Capítulo 1, el domingo pasado, vimos que se enfocaba en hacer crecer la santidad del creyente dentro de una iglesia, y en este capítulo 2 vemos todo lo contrario, vemos lo opuesto. Nos habla de personas que aparentan ser creyentes, pero que distorsionan la palabra y enseñan el error a otras personas.
A pocos días de acercarse su muerte, Pedro escribe esta carta a creyentes dispersos que habían huido por miedo de las zonas donde estaban. Pedro, viendo cómo aproximaba su propia muerte, no se arrepiente de estar enseñando la sana doctrina. Por el contrario, fortalece sus enseñanzas, y su propósito con estas cartas de Pedro es proteger la iglesia, proteger la doctrina corrompida que solía haber en ese momento. Y con su asesoría espiritual, Pedro quiere ayudar a que los creyentes permanezcan firmes y no se dejen engañar tan fácilmente como ya ha pasado. Lo que hace Pedro en este capítulo es advertir de algo que yo siempre digo y pienso, y es en lo problemático y destructivo que es el ser humano en todos lados: trabajo, familia y iglesia, en todos lados. Lo destructivo y problemático que es el ser humano, en cómo cada que el ser humano toca algo lo destruye. Y la palabra no es de excepción. Personas que interpretan las cosas a modo, a beneficio, personas que se suben, que ha pasado en su momento en esta iglesia, personas que se suben para tener 5 minutos de una admiración, personas que se quieren subir para tener algo más, un poco de poder, no sé de dónde sacan eso, o personas en escenarios todavía más exagerados, más extremos, que ven la iglesia como un lugar donde generar millones. Pero Pedro, muy inteligente y observador de esas personas, les dice: mezclan la verdad con la mentira. ¿Cómo es esto posible? Hablando del tema del dinero en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia del encargado de una iglesia, un pastor, un encargado, como gusten llamarle, y la ofrenda? ¿Qué dice la Biblia en ese tema? La Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla en Deuteronomio 25:4. ¿Qué quiere decir esto? No prives del alimento al pastor si trabaja de eso, ¿no? 1 Corintios 9:14, ¿qué te dicen? A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ustedes saben que en esta iglesia, como tal, no hay un sueldo al pastor, y dudo que en las próximas generaciones lo pueda haber. Pero esta es la verdad. La Biblia te habla de eso. Esto es la verdad. ¿Cómo es mezclarlo con la mentira? Bueno, la Biblia te dice que sí está bien. ¿Qué es lo que hacen muchos pastores? ¿Cómo lo trastornan esta verdad? Indulgencias, reducción de penas espirituales, un supuesto mejor lugar en el cielo, según el más famoso que ya muchos de ustedes conocen, Cash Luna, alguien que ha llevado al extremo esto, a mal, cobrando ofrendas con terminales, cosas de este tipo. El tema no es tener dinero o no tenerlo, porque Abraham tuvo dinero, Salomón tuvo dinero, sino el cómo lo ganas y cómo termina siendo tu relación con el dinero, y que esto termine siendo una piedra de tropiezo para otros falsos maestros. Pedro en este capítulo vuelve a recordarnos algo: el problema más grande para una iglesia no necesariamente viene de allá afuera, viene desde aquí adentro, desde las sillas donde están sentados ustedes, desde el resentimiento de algunos de ustedes, desde la avaricia que tuvieron unos de ustedes, desde las ganas de poder, del celo que tienen con otros. Esto es el motivo de la división de una iglesia. Ese ego ridículo que no logras tener quieto, ese resentimiento con la vida de alguien de ahí al lado que tú tienes, eso es lo que fue el tropiezo para algunos de los que ya se fueron. Eso ya ha pasado, y al final termina uno dividiendo, desmoronando lo que debería de ser una iglesia. Ya ha pasado, y Pedro nos recuerda con ejemplos cómo esto destruye. Y a todos estos que destruyeron, que dividieron, que se apartaron o que ayudaron a que otros se apartaran, Dios tiene paciencia, 1 año, 2 años, el tiempo que Dios quiera. Después Dios hace pagar por ese tipo de acciones. Los ángeles que pecaron, te pone el ejemplo del diluvio de Noé, totalmente corrompido, esa generación, se les tuvo paciencia, años de oportunidad, como los que tú has tenido y como el que tienes hoy. Y cuando les vino juicio, ya después andaban rogando para que les abrieran las puertas. Oportunidad tras oportunidad. Cuando ya se les cerraron las puertas, ya estaban gritando para que se les abrieran, porque no tomaron una oportunidad como la que tú estás teniendo hoy. A todo esto, inicia con 1, 2 personas que hablan bonito, o creen que hablan bonito en su
momento tuvimos y ahora es ridiculeces así. En su momento tuvimos personas así. Pedro te pide algo a ti. Pedro te pide discernimiento. Ante esas personas te pide a ti creyente, te pide a ti Claudia, Marichuy, Coquito, Rosendo, Fátima, a aquellos hombres que quieren dividir. Discernimiento. Hace 4 años no tuviste tu discernimiento, ¿no? De uno. Discernimiento. Casi te come el mandado y te lleva. Y tuviste discernimiento. Hace 2 años en esa, hermanos, allá tuvieron discernimiento de esto. ¿No les ha pasado que ven una persona mal encarada y cuando la tratan, resulta ser buena esa persona? Y por otro lado, es una persona socialmente muy amable, pero con el trato te das cuenta que hay oscuridad aquí. Así son estas personas. En el tiempo de Pedro, imagino que era más notorio el mal de las personas como estas a las que hace referencia. Los años pasan, el mal evoluciona, las habilidades para manipular evolucionan, y estas personas suelen tener una habilidad social para lograr captar ese oído, ese ojo, pero la Biblia por dentro las describe como arrogantes, rebeldes, impulsivas, esclavas de deseos carnales, manipuladores, codiciosos. Caer, ya para terminar, caer ante este tipo de personas, conocer la palabra parcialmente, alejarte, conocer, ignorar y regresar a tu vida pasada. Pedro, ¿qué te dice en el versículo 21? ¿Qué te dice en el versículo 21, Pedro? Mejor no hubieras venido hoy. Mejor no hubieras venido. ¿Para qué viniste hoy? ¿Para qué viniste? Mejor no te hubieras levantado para venir a esta iglesia. ¿Para qué escuchabas este sermón? ¿Para qué escuchabas este devocional? Para algunos de ustedes, un devocional como este, que tengo la oportunidad de impartirles, es para que te vaya peor mañana, desgraciadamente. Para algunos de ustedes, un devocional como este es para un peor juicio para mañana. No para mañana, para 1 año, 2 años. Porque cada día más escuchando, cada día más conociendo, sabiendo que te vas a alejar en unos meses, en unos años, sabiendo que te vas a alejar, sabiendo que no vas a tener una relación con Dios, mejor no hubieras venido. Mejor no hubieras venido. Ya estás conociendo lo suficiente y peor va a ser para ti en unos próximos años. Y ahí cuando necesites de Dios, acuérdate de hoy. Acuérdate de hoy. Acuérdate de cada devocional de mi hermano Rosendo. Acuérdate de cada devocional de mi hermano Héctor. Acuérdate de cada sermón preparado por el pastor. Acuérdate de eso. Cuando estés llorando por algo que te está pasando, acuérdate de eso. Porque hoy no te importó. Cuando tú quieras pedirle a Dios, porque Dios sí te va a querer escuchar. No te lo digo desde la superioridad. No te lo digo desde sentir que uno es mejor. No me malinterpretes. Te lo digo genuinamente, te lo digo desde el amor. Queriendo ayudarte y rogándole a Dios para que tu estancia aquí en la iglesia sea más que una bendición. Sea bendición, no un próximo oficio. Pídanle a Dios discernimiento. Dejen la costumbre y la tradición a un lado que muchos tienen. Comprendan lo que leen. Comprendan lo que leen. Y pidan a Dios que haberle conocido sí sea para el bien de sus vidas. Tengan discernimiento en todo. Gracias.